al heroico pueblo cubano, ejemplo de dignidad. 10 de marzo de 1952. El golpe de Estado que derrocó al presidente Carlos Prío Socarrás e impuso la dictadura de Fulgencio Batista fue el germen de la Revolución cubana. A partir de estos acontecimientos, el descontento del pueblo cubano fue creciendo y las protestas populares no se hicieron esperar. El 26 de julio de 1953. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos, entre los que se encontraba Fidel Castro, Abel Santamaría, Melba Hernández, Raúl Castro, Fernando Chenar Piña, Aide Santamaría, Félix Rivero, intentan tomar por asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba, buscando restablecer el estatus constitucional de 1952, interrumpido por el golpe de Fulgencio Batista. Tras una hora de intensos combates, el asalto al cuartel Moncada terminó en una derrota militar que costó la sangre de numerosos jóvenes cubanos que fueron asesinados por órdenes de Batista. Sin embargo, tuvo una trascendencia extraordinaria para el pueblo cubano y para el movimiento de liberación nacional que se iniciaba. En mayo de 1955, Fidel Castro y sus compañeros sobrevivientes del ataque al cuartel Moncada fueron amnistiados y liberados de la prisión de la isla de Pinos. En las semanas posteriores a la salida de la prisión, desarrollan una intensa campaña de divulgación de ideas y formación de conciencia, logrando estructurar su propia organización revolucionaria, el Movimiento 26 de Julio. Ante la imposibilidad de proseguir la lucha por vías pacíficas y legales, deciden viajar a México con la idea de organizar el derrocamiento de la dictadura de Batista e implementar el programa de gobierno revolucionario esbozado por Fidel Castro en su alegato de defensa durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada. En México tienen serias dificultades, incluso muchos de ellos son arrestados. Finalmente, tras largos meses de preparación y entrenamiento, deciden emprender el regreso armado. 2 de diciembre de 1956. El 2 de diciembre de 1956 se produce el desembarco del Granma, con 2 días de retardo de acuerdo a los planes previstos. Habían zarpado de Tuxpan, México, con 82 hombres a bordo. 3 días después del desembarco, en Alegría de Pío, mientras marchaban hacia las montañas, todavía distantes, son detectados por el enemigo, iniciándose una feroz persecución contra los expedicionarios dispersos, muchos de los cuales son asesinados. Cuando todo parecía venirse abajo, entre cadáveres de sus mejores hermanos y las balas del enemigo, Fidel contó los fusiles y se repitió varias veces, como para que lo oyeran los esbirros de la dictadura batistiana, que con esa docena de hombres que quedaban en pie, ganarían la batalla. Llega el momento en que los sobrevivientes del Granma, con el apoyo de los campesinos y los refuerzos de jóvenes de Manzanillo, Bayamo, Santiago, La Habana y algunos otros puntos del país,
logran organizar los destacamentos guerrilleros, que aunque todavía pequeños, fueron capaces de extender sus operaciones hasta las proximidades de Santiago de Cuba e inundar la extensa y estratégica región oriental. A 6 meses de derrotada la ofensiva lanzada contra la Sierra Maestra, los 8 frentes guerrilleros, con sus 22 columnas, comienzan el asedio a los cuarteles más importantes del país. Para fines de diciembre de 1958, la debacle de la dictadura de Batista aparece como inevitable. El 28 de diciembre, los guerrilleros comandados por el Che Guevara inician el decisivo ataque contra la guarnición de Santa Clara. El ejército de Batista ha concentrado allí más de 3.000 hombres, los cuales reciben refuerzos en un tren blindado. Fidel Castro continúa en Central América, coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista había huido. Primero de enero de 1959. El general Eulogio Cantillo intentó organizar una junta militar con sede en el regimiento de Campo Columbia, con el magistrado Orlando Piedra. Posteriormente se crea otra encabezada por el coronel Ramón Barquín. La maniobra fue rechazada por el comandante Fidel Castro, quien se dirige a la emisora Radio Rebelde en la ciudad de Palma Soriano y ordena a sus comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana y a los trabajadores y a todo el pueblo. Un llamado a la huelga general con la consigna: revolución sí, golpe de Estado no. Son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. Se abría una nueva y hermosa página en la historia de Cuba. Después de 30 años de lucha por su independencia del colonialismo español, de medio siglo de república colonial, 5 años, 5 meses y 5 días después del 26 de julio de 1953, 2 años de guerra de liberación nacional, el pueblo cubano era, por primera vez, verdadero dueño de su destino. La patria primero. Orgullosos de ser bolivarianos. Prohibido olvidar.